del Señor. Vamos a iniciar, mis hermanos, en la primera carta a Timoteo, capítulo 3. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo y su capítulo 3. Una de las ventajas de venir a los cultos regularmente, y si no es posible llegar, pues escuchar en línea, es que muchas veces los mensajes se edifican el uno sobre el otro. De manera que lo que voy a predicar hoy no es una repetición de lo que prediqué la semana pasada, pero se edifica sobre lo que ya yo he hablado, y a veces, especialmente en los estudios, los miércoles, funciona así. De manera que para estar lo más informado posible es tratar de asistir a todos los cultos, y si no es posible asistir por cuestión de trabajo o enfermedad, lo que sea, pues escuchar el mensaje en línea. Ya gracias a Dios tenemos las grabaciones y usted va a estar ya al tanto de las enseñanzas. 1 Timoteo 3 y su versículo 15, un solo versículo que vamos a leer para iniciar. Si gusta se pone de pie y luego vamos a orar. Después de leer un solo versículo, 1 Timoteo 3 y el versículo 15, dice: si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Que Dios añada bendición a su palabra. Oremos. Padre celestial, venimos a tu palabra una vez más. Es una fuente de verdad, es una fuente de ánimo, es una fuente de pan espiritual para nosotros. Y venimos con reverencia y con honor a tu santa palabra, deseando, Señor, oír de ti en esta mañana. Sabemos que tú nos hablas por tu palabra. Son palabras de un Dios vivo y verdadero, y queremos estar todos oídos abiertos a escuchar tu palabra y corazones abiertos para recibir la palabra con mansedumbre. Así que, Padre, quite cualquier obstáculo, cualquier impedimento a los labios de tu siervo, Señor, que sean, Señor, según tu santa voluntad nada más, y que lo que sale de mis labios sea nada más tu santa palabra. Y te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. A ver, pequeño examen para iniciar el culto. ¿De qué perdí? Yo sé, hace 8 días, una semana de Ángel. Sí, eso fue la escuela dominical, Jesús y la iglesia, sol y la luna, sí, muy bien. Pero en esta hora, las 11. Enemigos de la verdad. Enemigos de la verdad. Y les dije la semana pasada que probablemente iba a traer un mensaje relacionado con la verdad de nuevo, y es lo que voy a dar en esta mañana. Solo déjame repasar un poquito de lo que hablamos el domingo pasado. Vimos que de principio a fin, esta escritura habla de Dios como la fuente de verdad. No hay otra verdad fuera de Él. Él es el autor de toda verdad. Y la verdad en sentido general en la sociedad, deseamos la verdad y enseñamos a nuestros hijos a hablar la verdad y vivir conforme a la verdad, y nos preguntamos quién se opondría a la verdad. Y vimos bíblicamente que también la verdad tiene sus enemigos. Principalmente, ¿quién es? Satanás. Es mentiroso desde el principio. Jesucristo dijo, ¿verdad? Así que Él es un gran adversario de la verdad. Aparte de Él, ¿quién más es enemigo de la verdad? Gobernantes corruptos que actúan después de echar echar por la verdad a la tierra, actúan en su propio arbitrio caprichoso. Vimos eso en Daniel capítulo 8. Después vimos 2 grupos que van de la mano, de personas que se oponen a la verdad. Uno es líderes religiosos corruptos, quienes truecan, canjean la verdad de Dios por algo que es más agradable al oyente.
y predican cosas que no son conforme a la verdad de Dios. Pero lo hacen porque hay un grupo que tiene comezón de huir. Y han apartado su oído de la verdad para escuchar fábulas. Así que vimos claramente 4 grupos que se oponen a la verdad de Dios. Esta mañana quisiera darles el otro lado de la moneda. Mientras hay adversarios de la verdad, hay proponentes y hay aliados de la verdad. Quisiera predicarles de la relación entre el creyente y la verdad. Y qué buen versículo para iniciar, porque en este versículo que leímos, el apóstol Pablo menciona que la iglesia primeramente es del Dios vivo, no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y esa iglesia del Dios vivo es una columna y un apoyo, un baluarte, un sostén, ¿de qué? De la verdad, de la verdad. Ahora, una de las cosas alarmantes en nuestro mundo de hoy es la negación del concepto de que existe la verdad absoluta. Ahora, es cierto que en algunos campos de ciencia la sociedad acepta verdad absoluta. En matemáticas, ¿quién puede argumentar que 2 más 2 no son 4? ¿Quién puede negar de que la raíz cuadrada de 16 son 4? Son cosas que se sabe, se prueban. No se puede negar que es una verdad absoluta. Y quiera Dios que la misma aceptación de la verdad absoluta también fuese presente en asuntos de moralidad y en asuntos del conocimiento de Dios. Pero hoy en día vemos que cada quien forma su idea de lo que es mi verdad. Y lo que yo nombro como mi verdad es mi verdad independientemente de lo que sea la verdad absoluta. En asuntos de eternidad, muchos tienen su concepto de lo que es verdad. Así que cuando hablamos de verdad absoluta, antes que nada, mis hermanos, tiene que venir de una fuente que es libre de influencia humana. Porque si la verdad emanaba de una persona, entonces diríamos que esa persona es la autoridad. Por eso tiene que haber alguien quien es totalmente libre de persuasión humana. Yo no le puedo convencer que es verdad, él es la verdad. Ahora bien, ¿quién podría ser este individuo? Nadie más, nadie menos, sino nuestro Creador. Nuestro Creador es la autoridad máxima. Y les voy a decir algo. Cada ser humano, independientemente de su noción o aceptación de Dios, es creación de Dios. Aún los ateos son creación de Dios. Ahora, no son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han, por la fe en el Señor, han recibido a Cristo y son parte de la familia de Dios. Pero la persona más reacia a Cristo y a Dios y su palabra sigue siendo creación de Dios. De modo que Dios es su creador. Ahora, les dije que hay mucha confusión sobre lo que es verdad en asuntos de moralidad, de la eternidad, de espiritualidad. Y si hay 2 grupos, o 3 grupos, o 10 grupos que tienen pensamientos conflictivos, ¿cómo podemos saber qué es la verdad? ¿El que grita más? ¿El que tiene más seguidores? Tiene que haber un mecanismo, una herramienta que podemos utilizar para ver quién está hablando la verdad. Y sin duda, desde Génesis a Apocalipsis encontramos que es ese mecanismo y es la misma palabra de Dios. Quiero que vean algo en verso 15 al final, que la iglesia del Dios vivo es columna y apoyo de la verdad. Noten el artículo definido.
la verdad. No quiero aburrirles con gramática, pero esto es importante. Si yo digo, dame una comida, puede ser cualquier comida, siempre y cuando sea comida. Pero si yo digo, dame esa comida, estoy siendo específico. Dame un zapato, cualquier zapato vale. Dame ese zapato. Háblame una verdad, cualquier verdad. Háblame la verdad, es algo singular. Punto es, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios vivo, es el apoyo, es el baluarte, no de una verdad de muchas que existen. Y tal como la iglesia apoya una verdad, la mezquita apoya otra verdad, la sinagoga apoya otra verdad. No. La verdad absoluta es sostenida, es levantada por la iglesia de Dios. Juan 14, verso 6, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Frecuentemente encontramos en la Biblia la frase la verdad como verdad absoluta. Juan 8 rápidamente, de forma de introducción. Juan capítulo 8, veremos la relación entre el creyente y la verdad. Juan 8, versículo 32. Juan 8, 32 dice así, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará o os hará libres. Otra vez, esa verdad absoluta y singular. Cristo es esa verdad de que estamos hablando. Salmos 119, por favor, Salmos 119. Muchas veces encontramos esta frase, la verdad. Salmos 119, verso 130. No es el que quiero. Anoté el pasaje que no era. Quiero el pasaje que dice, escogí el camino de la verdad. Verso 30. Verso 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Noten que la verdad no solamente es cuestión de ideología y de filosofía, de cosas teóricas. Dice el salmista, yo escogí el camino de la verdad. ¿Qué implica? Que por aceptar esta verdad, afecta mi andar diario, afecta la forma en que me comporto, afecta la forma en que me conduzco hacia las personas. Cristo es esa verdad. Salmos 119. Porque aparte de la frase la verdad, encontramos de quién es la verdad, a quién le pertenece la verdad. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. No podemos decir que la verdad absoluta inicia con ningún ser humano, por más santo que sea. Yo diría que la verdad ni siquiera iniciaba del rey David y de los otros autores de la santa palabra de Dios. Más bien esos hombres y mujeres escribieron lo que escribieron bajo la inspiración del Santo Espíritu de Dios. Punto es, aun ellos siendo los que escribieron las palabras, estaban dejando escrito la verdad de Dios. Jehová Dios es la verdad, dice Jeremías 10, versículo 10. Así que estamos estableciendo que Dios es la fuente de toda verdad absoluta. Según Corintios 13, esto lo vimos la semana pasada, pero quiero verlo de nuevo. Según Corintios 13, verso 8, y luego vamos a entrar ya al mensaje, esta es la introducción. Según Corintios 13, versículo 8. Dice, porque en ninguna cosa podemos contra la verdad, sino por la verdad. Mientras hay varios enemigos de la verdad, Pablo dice, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. El creyente, por su posición en Cristo, por pertenecer a la iglesia del Dios vivo, es un aliado de la verdad.
Estamos totalmente unidos y ligados y tenemos que ser proponentes de la verdad, que implica, si a un lado hay enemigos y otro lado hay aliados, ¿qué va a surgir? ¿Qué va a brotar? Una batalla. ¿Sobre qué? La verdad. Y no es sorprendente. Los apóstoles tuvieron que enfrentar falsedades y engaños y mentiras en sus días. Muchas de sus cartas tratan con eso. Falsedades que habían entrado aún en la misma iglesia. Y ellos, como aliados y proponentes de la verdad, tenían que batallar contra aquellos que estaban promoviendo falsedades. Así que vamos a entrar ahora. Tengo unos 7 puntos, si el tiempo permite, de la relación entre el creyente y la verdad. 1 de Juan 3, versículos 16 al 19. 1 de Juan 3, 16 al 19. Dice la Biblia, en esto hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Una evidencia, bueno, primeramente, somos de la verdad, dice el versículo 19, ¿verdad? Conocemos que somos de la verdad. Cuando hablamos de ser, la palabra, el verbo ser, ¿de qué nos habla? Identidad. Soy de este país, es mi identidad. Soy X profesión, mi identidad. Cuando Juan dice somos de la verdad, está diciendo que la identidad del creyente está ligada con la verdad. De que al pensar en la verdad, pensamos en los hijos de Dios. Y de pensar en los hijos de Dios, pensamos en la verdad. Somos de la verdad. Pero no puedo obviar la evidencia de que somos de la verdad. ¿Qué ejemplo da él en versos 16 al 19? Que amamos no solamente de labios y de palabra y de lengua, sino de obra, de hecho y en verdad. Nos aliamos con la verdad, proponemos la verdad cuando reflejamos el amor abnegado que Cristo tuvo por nosotros. Verso 16 menciona que Cristo puso su vida por nosotros. Ese amor sacrificial. Y cuando nosotros actuamos de semejante manera, no solamente estamos imitando ese ejemplo, más bien estamos ya identificándonos con la verdad. El amor de Dios en nosotros rebosa para ser una fuente de bendición para nuestros hermanos. Por otro lado, el que cierra sus entrañas, verso 17, a la necesidad de su hermano, que es obvia, es notoria. Y ese hermano cierra sus entrañas, dice, ¿cómo está el amor de Dios en él? Está carente, no existe. Pero nosotros que somos de la verdad, desde el momento que recibimos a aquel que es la verdad, entramos a la familia de Dios, Juan 1:12, y por ser de la familia de Dios, somos de la verdad. Así que, antes que nada, nuestra relación con la verdad es que somos de la verdad. Efesios 1 ahora, Efesios 1, versos 12 y 13. Oímos y creemos la verdad. Oímos y creemos la verdad. Efesios 1, 12 y 13. Dice, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Tanto aquí en Efesios como en su carta a los Romanos, Pablo habla de un patrón, de cómo uno es salvo. Pues, antes de Pablo, Cristo lo dijo, el que oye, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Juan 5:24. Pablo dice, Romanos 10, verso 14 en adelante, ¿y cómo creerán sin haber oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Aquí dice, nosotros oímos la palabra de verdad. Y obviamente es el primer paso, oír la predicación del Evangelio. Para luego, ¿qué? Creer aquello que nosotros hemos escuchado. Cada persona que es salva en esta mañana, que sabe de lo más profundo de su corazón, que es un hijo de Dios, una vez oyó, tal vez muchas veces oyó la palabra de verdad, escuchó del plan de redención de parte de Cristo, escuchó de su muerte por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección. Fue convencido en su corazón de su necesidad de un Salvador, pero aún así no es salvo. Tiene que creer. Puedes oír 24/7 el Evangelio, repetido o predicado por esta manera, por esta persona, por otra persona. Pero si tú no crees en el Evangelio, todavía no ha llegado la salvación a su vida. Ahora voy a ser muy claro en esto también. Mi aceptación de la verdad del Evangelio no la hace más veraz de lo que ya era. O sea, no porque yo decidí creer el Evangelio, entonces hoy en día ya es más fiel que antes. Que faltaba algo antes de yo creer. No, mis hermanos. La verdad del Evangelio es verdad si tú lo crees o no lo crees. Ahora, si yo creo en el Evangelio, recibo la bendición de creer. Recibo los privilegios de aquellos que creen en Cristo. Pero si yo rechazo el Evangelio sigue siendo verdad. Cuando yo acepto el Evangelio, produce un cambio en mi vida. Dice verso 13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y saben qué? Este trato con la verdad de que yo la oigo y la acepto, la creo, inicia con el Evangelio, inicia con la salvación. Pero la verdad debe ser una progresión durante toda mi vida cristiana. Porque cuando uno es salvo, comienza a escuchar cosas que nunca había escuchado. Si usted nunca venía a la iglesia antes de ser salvo, escuchas cosas que jamás había escuchado. Estás oyendo, pero pregunta, ¿tú crees en lo que estás escuchando? No basta con creer el Evangelio. El Evangelio es el primer paso. Pero todo lo que es la palabra de verdad y se te está predicando, deberías oírla con la misma actitud y creer en esa santa palabra. Porque si tú vas a ser selectivo en lo que tú crees de la Biblia, demuestra que aún no has aceptado todavía como autoridad final en todo asunto de fe y práctica lo que es la palabra de Dios. ¿Cómo tú vas a aceptar Juan 3:16, pero luego negar Apocalipsis 22, de lo que es la descripción de nuestra morada futura? ¿Cómo tú vas a aceptar Juan 3:16 y luego negar que Cristo un día viene por su iglesia? No podemos ser selectivos en lo que creemos de la palabra de Dios. Debemos oír y luego creer lo que es la verdad. Dice Santiago que cada uno sea pronto para oír, dispuesto a escuchar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Así que primeramente somos de la verdad. Segundo, oímos y creemos la verdad. Tercero, Efesios 4, versículo 25. Efesios 4:25. Dice, por lo cual, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Me parece peculiar que el apóstol Pablo tendría que escribir a una iglesia de la necesidad de hablar la verdad. Se supone que sabemos como creyentes que no hay que hablar mentira,
Me acuerdo mi niñez y mi juventud, mi padre, el peor pecado que pudimos cometer en su hogar era echar una mentira. Eso es lo peor. Otras cosas sí, recibía su disciplina, pero mentira es lo peor. Y lo escucho como si fuera hoy, en mi oído, en mi cerebro. Cada vez que nos agarraba una mentira, citaba Juan 8:44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. El diablo es mentiroso desde el principio. No hay verdad en él. Y dejó bien marcado en mi mente que para el creyente no hay lugar para mentira. Porque es uno de los pecados que Cristo dice, eso proviene del diablo. Así que quítese de su mente mentiritas blancas, piadosas, medias mentiras. Deje todo eso a un lado. El creyente debe hablar la verdad. ¿Por qué? Porque el viejo hombre habla mentira. Efesios 4:24. Y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Mientras el viejo hombre es viciado y habla mentiras, el nuevo hombre, creado según Dios, habla la verdad siempre. Pero me gusta cómo Pablo exhorta a hablar verdad en verso 25. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pensando en el contexto de una iglesia, mentir a un hermano es como mentir a sí mismo. Mentir a un hermano es como mentir a sí mismo, dice Pablo. Nosotros somos los miembros los unos de los otros. Si todos somos parte de un cuerpo, que es la iglesia. Imagínense si mi boca hablara una mentira a mi mano. Que la mano está dolorida por algo y la boca dice, no te duele nada, tú estás bien. ¿Será provechoso para el cuerpo que haya mentiras entre el mismo cuerpo? Dice, pastor, ¿cómo es posible que, en la ilustración, somos miembros los unos de los otros? No es provechoso que haya mentiras entre los hijos de Dios. Así que no solamente oímos y creemos la verdad, nosotros también hablamos la verdad. Salmo 60, vayan allá, Salmo 60. Versículo 4. Salmo 60 y el versículo 4. Dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Número 4, nosotros desplegamos la verdad. Y por eso quería cantar ese cántico que dice, cual pendón hermoso, despleguemos hoy la bandera de la cruz. La verdad del evangelio, el blasón que nos dio el Señor Jesús. Dice David, has dado a los que te temen. De paso, el temor a Dios es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Proverbios 1:7. Así que hay un grupo específico que recibe una bandera de parte de Dios. No una bandera física, pero una bandera que antes que nada viene como regalo de parte de Dios. Has dado a los que te temen bandera. Ahora, antes de seguir, ¿para qué se usa una bandera? Representa una nación. Cada nación tiene su bandera. E incluso aquí en los Estados Unidos, cada estado tiene su bandera, ¿verdad? Una organización puede tener una bandera. Hasta una causa puede tener una bandera. Esta bandera simbólica de parte de Dios es un apego a la verdad. Mire cómo dice, has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Si tú ves que alguien tiene una banderita colgada en su espejo, en su carro, de X país, ¿qué tú vas a pensar? Que esa persona es de ese país o de perdida quiere identificarse con ese país. Si tú pasas por una casa y tienen una bandera grande en su apartamento, en su casa, en su ventana, ¿qué vas a pensar?
que ellos están identificándose con esa bandera? Dice el salmista, has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Hermanos, esta bandera simbólica que desplegamos es una identificación con la verdad de Dios. Ahora, para ellos en el Antiguo Testamento, cuando hablan de la verdad de Dios, están hablando de la ley de Dios. Y claro, no lo tenían tan conveniente como en un libro así, como nosotros. Existían rollos, pero no todo el mundo tenía su propio rollo, manuscritos. Y aún así lograban identificarse con la verdad de Dios. Hoy en día es muy fácil nosotros desplegar nuestro apego a la verdad cuando no solamente tenemos una posesión física de la verdad de Dios, sino por la forma en que hablamos, sale de nuestros labios la palabra de Dios. Las respuestas que damos centradas en la palabra de Dios, cada vez que utilizamos la Biblia para X situación, estamos alzando esa bandera por la verdad. Ahora, hoy en día se ven unas banderas que la verdad deben acarrear vergüenza. Y hasta hay ligas que están haciendo ahora. Si en camino para nuestra casa han ligado la bandera de un país, por no difamar, no voy a decir el nombre, pero de un país con la bandera del arco iris. Y yo digo, wow, qué vergüenza deberían tener esas personas. Porque ellos están identificándose con una abominación. Están orgullosos, según ellos mismos, de su identidad con lo que deshonra a Dios. Y me pongo a pensar, el salmista habla de una gran bandera que lanzaba por la verdad. Salmo 20 también, Salmo 20, versículo 5. Qué pendón, qué bandera, qué estandarte alza el Hijo de Dios. Salmo 20, versículo 5. Nosotros nos alegraremos por tu salud y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Hermanos, nosotros levantamos nuestra bandera no con vergüenza ni con temor, sino con gozo y con gratitud. Alzamos pendón en el nombre de nuestro Dios. El pendón que alzamos y nuestra gloria es la cruz del Señor Jesús. Pablo dijo en Gálatas 6:14, lejos de mí van a gloriarme, pero me gloriaré en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa bandera que usted ve atrás, que tiene la cruz roja, el blanco y el azul, es buen símbolo, ¿verdad? De lo que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es tremendo. Pero aunque no tuviéramos eso, podemos levantar una bandera cada vez que nosotros estamos en un foro público y no nos avergonzamos del Evangelio. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. También le aconsejaba a Timoteo que no se avergüence del testimonio del Señor, según Timoteo 1, versículo 8. Así que esta bandera que alzamos por la verdad, gente que tal vez para algunos puede ser gente anticuada, que todavía creen en un libro arcaico. Es la bandera que yo alzo. Es lo que yo alzo por la verdad. Y no me da vergüenza, no me da miedo decirlo en un foro público. Yo estoy basando mi vida en la verdad de la palabra de Dios. Salmo 71. Salmo 71. Quinta relación con la verdad. Estamos viendo cómo el creyente y la verdad, cómo es su relación, ¿verdad? Somos de la verdad, oímos y creemos la verdad, hablamos la verdad, desplegamos la verdad y ahora cantamos la verdad. Salmo 71, versículo 22. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré yo a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Alabar a Dios
es cantarle su verdad a Él. El salmista dice, yo te alabaré con instrumento. Y luego dice, tu verdad cantaré yo a ti. David no tenía que inventar nuevas verdades para cantarle a Dios e impresionarle a Dios. Más bien él tomaba lo que ya tenía en su posesión de la verdad de Dios y él la repetía a Dios. Porque ¿saben qué? El pensamiento más alto que yo pudiese tener acerca de Dios no se compara a las verdades que Él ya ha escrito en su propia palabra. Yo puedo pensar, no, esto es tremendo, estoy pensando en Dios como majestuoso y esto, pero eso no se compara con lo que Él mismo ha dicho de sí en su santa palabra. Debemos entender que los cánticos de alabanza y adoración deben estar fundamentados en ¿qué? En la verdad de Dios. El salmista decía, tu verdad cantaré yo a ti. Salmo 89 también. Salmo 89, verso 1. 89:1. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. En generación y generación haré notoria tu verdad con mi boca. David, aunque era gran compositor y todo, no trataba de adueñarse de la verdad de Dios. Dice, yo estoy cantando lo que es tu verdad. Estoy cantando a ti tu propia verdad. Y aquí existe una gran necesidad para los hijos de Dios. Cantar al Señor basado en la verdad. Ahora, no cabe duda que hay algunos cánticos que vienen directamente de la palabra de Dios. Van a Colosenses 3 por un momento, Colosenses 3. Y mientras están buscando allá, voy a buscar un himno que vino a mi mente ahora. Grande es tu fidelidad. Y voy a leer un poco de este himno en un momento. Pero antes de eso leeré Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos, exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Pablo hace muy claro que si la palabra de Cristo, que por cierto es verdad, habita en mí en abundancia, está rebosando adentro de mí, entonces yo voy a poder enseñar y exhortar a los demás con ¿qué? Salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Punto es que cuando cantamos al Señor deben ser verdades extraídas de la palabra de Dios. Grande es tu fidelidad, dice, oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. No hay duda sobre la misericordia del Señor. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Fácilmente vienen pasajes a mi mente que me enseñan estas verdades que corroboran lo que está escrito en este himno, de la compasión y la bondad de Dios, que es inagotable, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que es el Dios eterno, que su misericordia es nueva cada mañana. Tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. No podemos argumentar que este cántico está directamente extraído de la verdad de la palabra de Dios. ¿Sabe dónde vienen nuestros problemas en los cánticos? Cuando nos enfocamos en lo que nosotros sentimos y en lo que nosotros declaramos. Ahora, este himno es muy conocido y no está mal el himno, dependiendo quién lo esté cantando. Hay un himno que dice, todo a Cristo, yo me rindo con el fin de serle fiel.
Es una hermosa declaración, pero me pregunto, ¿aquel que lo está cantando realmente ha rendido todo al Señor? Si no, es mero hablar. Estás cantando mentiras. Decía el salmista, cantaré tu verdad a ti. Hay una sección completa. El himnario desde consagración. Y muchos de esos himnos contienen frases. Cuando lo contempla y dice, wow, ¿a qué me comprometí? Yo siempre he dicho, cuando tú analizas las letras, si no puedes cantarlo porque es mentira, no lo cantes. No te voy a gritar porque no cantaste. Mejor no cantar una mentira. Ahora, lo preferible es que usted arregle su corazón, que se arrepiente y que pueda cantar con sinceridad que he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, pero lamentablemente cuando se han cantado ese cántico, ya han vuelto atrás. ¿Me explico? El creyente tiene que hasta cantar la verdad de Dios. Cantamos la verdad. Somos más prudentes cuando cantamos la verdad de Dios en vez de lo que nosotros pensamos que vamos a hacer para Él. Daniel 9, 2 puntos más. Daniel 9, versículo 13. Daniel 9, versículo 13. Un poco de trasfondo. En este capítulo Daniel está confesando los pecados de su nación, mencionando que ellos habían actuado en contra de la palabra de Dios y por ese motivo el castigo del Señor vino sobre su nación. Pues en Daniel 9, verso 13 dice, según está escrito en la ley de Moisés, todo aquel mal vino sobre nosotros, y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Daniel confiesa que la nación no había rogado a la faz de Dios. Y por no haber buscado y rogado a la faz de Dios, no se convirtieron de su maldad y tampoco entendieron su verdad. Aquí nos enseña algo muy importante. El creyente debe entender la verdad de Dios y puede entender la verdad de Dios, pero ¿de qué manera lo hace? Buscando el rostro de Dios. Miren la conexión. Daniel 9:3 otra vez. Dice, no hemos rogado a la faz de Jehová. Y como no hemos rogado a su faz, no entendimos tu verdad. O sea, de haber buscado tu rostro, entonces entendemos tu verdad. ¿Cómo buscar el rostro de Jehová? Daniel 9, verso 3. Daniel 9:3. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole, pescando en un lago a solas con Dios. Es el pensamiento de algunos, tal vez. Yo me siento bien con Dios cuando estoy a solas en un lago, alta mar, pescando. Yo me siento que estoy buscando su rostro cuando estoy en un parque caminando en la naturaleza. Daniel dice, yo busqué a Dios en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Entendemos lo que es oración, hablar con Dios. Rogar es parte de eso, pedir a Dios. Ayuno es sacrificar lo físico para el bienestar espiritual. Me voy a privar voluntariamente de comida para enfocarme en lo espiritual y buscar de Dios. Voy a sufrir incomodidad físicamente porque deseo, anhelo acercarme a Dios. Luego dice silicio y ceniza. ¿Qué es eso? Es material muy áspero. Es como ponerse un saco de café. Lo que embolsan el café, esos sacos ásperos. Vestirse de eso. ¿Quién en su juicio cabal? Le voy a decir. En el Antiguo Testamento se vestían de saco y silicio y ceniza como señales de arrepentimiento genuino. Era una manifestación externa de cómo su alma estaba turbado.
por haber pecado contra Dios, por haber violado su ley. O sea, Daniel dice, yo busqué el rostro de Dios en oración, en ruego, en ayuno, y con señales externas de arrepentimiento genuino. ¿Y sabe por qué Daniel? No estoy confundiendo, no sé si dije David anteriormente, pero estamos hablando de Daniel. ¿Sabe por qué Daniel tuvo entendimiento? Porque buscó genuinamente el rostro de Dios. Salmo 119. El creyente debe entender la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo entenderla? Salmo 119, verso 134. Perdón, 34. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la observaré de todo corazón. Dame entendimiento aquí no es una petición egoísta, no es una petición mal hecha. Es decir, Dios, yo deseo entender tu palabra. ¿Por qué? Porque quiero guardar tu ley y quiero observarla de todo corazón. Y si aún no entiendo lo que es, no puedo hacerlo. ¿Ustedes creen que si tú le pides a Dios que te dé entendimiento, pero con sinceridad, que Dios no te va a contestar? Si Dios mismo prometió a aquel que le carece sabiduría, que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y no reprocha. Pero no piense, el hombre que piensa que es como la onda de la mar, no piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando pedimos al Señor con sinceridad, Él va a responder esa petición de que recibamos entendimiento. Ya que estamos ahí, verso 169. 169. Acérquese mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. El entendimiento viene, mis hermanos, a través de la palabra de Dios. Si tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad, y tenemos la palabra de verdad, y lo que nos carece es entendimiento, rogándole a Dios y utilizando los recursos que Él nos ha dado, de su palabra, de su Espíritu, a la verdad no hay excusa para un creyente quedarse no entendiendo la verdad de Dios. No estoy diciendo que usted va a entender cada versículo y cada doctrina y cada personaje de la Biblia. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios te va a dar entendimiento de su verdad para poner por obra lo que usted debería hacer. Si hay cualquier pregunta sobre X tema, X decisión, y usted desea entendimiento de su palabra, Dios te la va a dar. Ahora, si Él te da entendimiento y tú no la pones por obra, no esperes más entendimiento. No lo esperes, porque ya has mostrado que no estás interesado en poner por obra lo que Él ya te ha mostrado. Juan 3, vamos a terminar con el último punto aquí de la relación entre el creyente y la verdad. Juan 3, verso 21. Juan 3, 21. Desde el 20 mejor. 20, 21. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Esto es fácil de entender. En verso 20, si hay un ladrón que bajo la oscuridad de la noche está robando una tienda, ha entrado a la fuerza y está saqueando y despojando, ¿a poco él va a encender las luces de afuera, de adentro, para que todos lo vean claramente? No lo va a hacer. Y si viene un carro por ahí con los focos, él va a esconderse de la luz, porque sus obras son malas y no quiere ser expuesto por el malvado que es. Pero verso 21 escribe otras personas. El que obra verdad. La última parte de la relación con el creyente, la verdad es que el creyente
obra verdad. Esto es más que una aceptación de verdad. Es más que en mi intelecto yo acepto esas verdades de la palabra de Dios, sino yo estoy obrando, estoy practicando, estoy haciendo la verdad. Ahora, el que obra verdad, dice Cristo, viene a la luz, o sea, no teme ser expuesto. Viene a la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Cuando le hablaron a Jesucristo en el tribunal, decía él, yo manifiestamente he predicado en el templo. Yo no he predicado en un rincón ahí para que no me vean. Sus discípulos en el libro de Hechos estaban en el foro público, en el templo, en todo lugar público, predicando porque no tenían miedo de que sus obras fuesen expuestas, porque sus obras estaban hechas en Dios. Ahora, para nosotros, obrar verdad es vivir de una manera donde no hay miedo de ser expuesto a la luz. ¿Qué tal si nosotros solamente viviéramos tomando decisiones donde esas acciones estarían bajo o accesible a la vista de todos? Y más, a la vista del Señor Jesús. ¿Creen que afectaría nuestra forma de vivir si pensáramos que en cualquier momento dado Cristo viene y me halla haciendo X cosa? ¿Creen que ese pensamiento no moldearía la forma en que nosotros vivimos? Claro que sí. Cristo dice, el que obra verdad, viene la luz para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. El que nada debe, nada teme. Cuando el creyente está obrando verdad, no dice, bueno, ojalá que Cristo no venga ahora, que pase este día. No, hombre, dice que venga Cristo ya. No tiene miedo de que sus obras sean expuestas porque son hechas en Dios. Y hay una pequeña frase que podemos usar para escribir todo esto. Filipenses 1. Ya casi termino. Filipenses 1. ¿Cómo resumir esto de obrar la verdad? Filipenses 1, verso 27. No les voy a dar una lista de quehaceres y tareas, no es el punto de esta mañana, sino una frase que sería bueno que usted lo tenga grabado en su mente, si es posible, escrito ahí, pegado al espejo en su carro, su casa, donde sea. Filipenses 1:27. Solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Sabe lo que es obrar verdad? Vivir digno del Evangelio de Cristo. Obrar verdad es decir, lo que yo estoy haciendo es digno del nombre de Cristo. No me causaría vergüenza que esta acción estuviese relacionada con Cristo Jesús. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes combatiendo juntamente por la fe del Evangelio. Mis hermanos, vivir y obrar verdad es vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, para resumir y concluir, la relación que el creyente tiene con la verdad es que la verdad permea toda faceta de nuestra vida. Tanto lo que hacemos, como lo que pensamos y lo que hablamos. También no tenemos libertad para alterar o anular la verdad de Dios. La iglesia es llamada el apoyo, el baluarte, la columna de la verdad, como un pedestal que deja a toda vista lo que es la verdad de Dios. Y cuando la sociedad se pone más y más en contra de la verdad de Dios, ¿sabe lo que es nuestro deber? Aferrarnos con aún más tenacidad a esa verdad que ya fue entregada a los santos.
Así que mientras los oponentes se ponen más numerosos y más tenaces en su rechazo a la verdad, el creyente debe retener, no dejar salir de sus manos la santa verdad de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a siempre actuar como proponentes y no oponentes de la verdad de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, qué tremendo libro tenemos en nuestras manos, qué tremendo libro tenemos en nuestra posesión para leer y escuchar y estudiar y recibir aumento, Señor, y exhortación de ello. Gracias, Señor, que desde Génesis a Apocalipsis tu palabra es verdad y tu palabra entra a nuestras vidas y nos cambia para bien. Hay privilegio, hay beneficio con aceptar tu palabra. Gracias, Señor, por este santo libro, inspirado y preservado. Ayúdanos, mi Dios, a entender nuestro papel en este mundo, de ser la columna y baluarte de la verdad. Que seamos aliados de la verdad y proponentes de la verdad. Y que entendamos que hay adversarios, hay enemigos, hay oponentes de la verdad. Y nuestro deber es retener esa santa palabra hasta el día en que tú vengas por nosotros, hasta el día de nuestra muerte. Ayúdanos a ser fiel hasta la muerte. Padre, gracias por cada persona que vino esta mañana y deseamos que esta palabra haya caído en tierra fértil. Mi Dios, que salgamos de aquí exhortados, salgamos de aquí rejuvenecidos con nuevo deseo de arraigarnos en tu santa verdad. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.